hacer así por el internet. De repente nos van a ver profesores, ya se va a Ya bien, muchachos, vamos a comenzar. Ya. A ver, esta clase los antiguitos es como yo que para conocer algo sobre la programación en Beamer. Entonces, van a tener que abrir el TextMaker. Entonces, vayan abriendo el TextMaker. Ya muy bien, entonces abrimos el TextMaker. Una manera de cómo iniciar la elaboración de las diapositivas es, como ya hemos visto anteriormente, asistentes antes. y crear nuevo documento. Bien, y crear nuevo documento. Bueno, pero tenemos una manera más sencilla de iniciar la escritura de las diapositivas. Bueno, esto es lo que hemos visto anteriormente en las clases, pero tenemos una manera más fácil de hacerlo. Y es ahí mismo, en asistentes, crear presentación con Beamer. Ya, entonces aquí tenemos estilo. En estilo tenemos los temas que podemos seleccionar, tenemos múltiples estilos. Por ejemplo, vamos viendo que el primer estilo da una apariencia entre amarillo y blanco, ¿no? Y tenemos varios temas. El tema más usado es el último, WhatsApp, ¿sí? Que es una combinación de azul, negro y blanco. Ya, entonces aquí hacemos, ok, ya. Debemos guardar esto en una carpeta. En este caso yo voy a crear una carpeta en el En mi escritorio. caso ahí es, como dice el colega, esa es la presentación, pero en este caso ya no va a presentarse. Nueva carpeta, clase Beamer. Ya. Aquí voy a guardar el trabajo que estoy haciendo. Guardamos. Entonces identificamos la carpeta que hemos creado. La he creado en el escritorio. Ya, la he creado en el escritorio. Clase Beamer. Y quiero ponerle un nombre. El 12 acá. Oh. Ya, listo. Clase Beamer, ya lo guardé. Ay, ay. Lo siento, no Ya. Esto menos esto. puedo gemelos, considerando que es la madre de nacimiento. Y vamos viendo cómo es que aparece las diapositivas. Compilamos entonces con F6. Ya está iniciando el proceso del compilado. Por favor, no me quiten. Hacia tuyo. Y F7 para mostrar el PDF. Ya, muy bien. Hola mundo. Se observa muy simple, sí, pero tenemos aquí muchas opciones que por el momento están deshabilitadas y nosotros podemos habilitar. Por ejemplo, para la elaboración de la carátula, tenemos por aquí autor. Entonces podemos quitar ese símbolo de porcentajes y aquí podemos escribir nuestros nombres, ¿no? El título. Por ejemplo, voy a poner aquí comandos plot y plot 3D. Ya. Este comando es para darle transparencias a las diapositivas. O sea que al ir mostrando, muestre textos, pero textos medios transparentes, dando a entender que es el texto que continúa. Pero aquí lo voy a dejar todavía comentado. Logo, aquí en logo podemos introducir la insignia de la universidad, ¿no?
En el siguiente instituto, por ejemplo, aquí lo voy a completar con Universidad Eso sí, no es Nacional de Piura. Ya. buena pregunta. Date. ¿Escuchaste? No puedes hacerlo. Date. En el policía. Aquí escribimos la fecha de hoy. Ya saldrá entonces la fecha de hoy, today. Un día el niño se entrena a lavarse las Y aquí, Beijing, Frame. Antes, Vladimir, antes de que continúes en esa parte, solamente para recalcar en el caso aquí. No te detengas hasta cantar el feliz cumpleaños 2 veces. Enjuágate para que te sientas ¿Sí, Vladimir? Sí. Ya, mira, Habla. aquí donde decía Vladimir en transparent, eso es como una ayuda, pues en el caso para nosotros, en el momento que estamos haciendo la presentación, que observen nosotros, saben qué es lo que continúa, pero los que están observando la clase, ellos no lo visualizan, ¿no? Porque es bastante tenue y no se puede Claro. observar a gran distancia. Nosotros como estamos cerca, sí lo podemos ver, lo que es una ayuda ahí. Claro. Donde dice, bueno, en este caso dice Navigation Symbol, eso ahí en la parte inferior de las diapositivas aparecen unos pequeños símbolos. Si estamos deshabilitados, aparecen esos símbolos. Si le quitamos el porcentaje, esos símbolos se van a eliminar, ¿no? Y Ya, la última claro. parte donde dice subject, en ese caso ahí, si nosotros lo dejamos como está, significa que en las diapositivas que nosotros presentemos, ahí hay algunas propiedades en el documento y va a aparecer ahí justamente la propiedad que nosotros queremos colocar. Es decir, si yo le borro ese símbolo, ese porcentaje, y le escribo por decir, no sé, Universidad Nacional de Piura, entonces, cuando yo quiera ver el documento, el PDF en propiedades, ahí va a salir, ¿no? Universidad Nacional, pero de Piura. Si yo quiero de repente colocar mi nombre como autor de esa diapositiva, entonces para eso me sirve este sujeto, ¿no? Ya. Eso sería nada más. Ya, entonces aquí estaban con los simbolitos de porcentaje, entonces quitamos, ¿sí? Begin, o sea, para iniciar, frame una diapositiva. Entonces, introducimos begin frame siempre y cuando comencemos una diapositiva y en frame cuando terminemos una diapositiva. O sea, una diapositiva sería en este caso una página. Entonces, por página tendremos que ingresar begin frame y en frame. En este caso, el title page para crear la carátula. Entonces, compilamos nuevamente para que se genere la carátula. Ya. Entonces, ahí podemos observar comando plot y comando plot 3D. A medida que nosotros vayamos agregando secciones o subsecciones, en la parte superior de la carátula, de la página principal, irán apareciendo también lo que vayamos agregando, las secciones, las subsecciones. Esta diapositiva, este modelo, este tema es el modelo más usado por los ponentes, ¿no? Así que es el que estoy usando en este momento. Aquí, Begin Frame, en Frame, ¿no? Table of Contents, ¿sí recuerdan para qué era? En este caso era para el índice. Ya, entonces esto es para el índice. Ya, pero el índice aparecerá a medida que nosotros vayamos ingresando secciones o subsecciones. Por ejemplo, aquí una sección. Entonces, sección. Por ejemplo, aquí vamos a agregar una pequeña sección haciendo referencia al matemática. Programación en matemática. Programación en matemática. Ya. Aquí tengo un pequeño texto. Voy a copiar ese texto. Y lo voy a pegar. Ya. Y pueden compilar este texto y aparecerá en una nueva diapositiva. Compilamos entonces nuevamente con F6 y F7. Bueno, al momento ya van 39 minutos en línea y ya no demora en conectarse. Les enviaré nuevamente un enlace
a sus correos para que se puedan conectar. Del texto, F7. Ya, entonces se generó una nueva diapositiva. Podemos darle también nombre a la diapositiva. Podemos darle nombre a la diapositiva de la siguiente manera. Aquí entre llaves podemos poner aquí lo mismo, ¿no? Programación, por ejemplo, en matemática. Voy a copiarlo y voy a pegarlo. Pegamos ahí. Ya. Y en la parte superior de esta diapositiva aparecerá un título llamado programación. Ya, muy bien. Entonces podemos ver que en esa diapositiva ya se generó en la parte superior un pequeño título llamado programación en matemática. Ya, pero también al nosotros escribir sección programación en matemática, entonces en la primera diapositiva, en la carátula, también aparece, ¿no?, una pequeña barra con las secciones que vamos agregando. Ya, entonces en la carátula principal aparece también una pequeña barra mostrando las secciones y subsecciones que vamos agregando. En este caso he agregado una primera sección, programación en matemática, entonces aparece aquí. Y a medida que vayamos agregando más secciones, esas secciones aparecerán debajo de programación en matemática, pero en la misma barra negra. En este caso la barra negra se irá ensanchando. Esto mostrará las secciones y las subsecciones de cada sección aparecerán en la parte de azul. ¿Ya? Entonces ahora vamos a agregar otra diapositiva, otra página. Entonces para ello tecleamos begin frame en frame. Entonces hemos creado aquí una nueva diapositiva y aquí escribimos pues una nueva sección. Por ejemplo, aquí voy a escribir comando plot. Comando plot. Acá llaves al costado para que salga como título de la diapositiva. Comando plot. Muy bien. Como hemos también llevado el curso de diseño geométrico o, bueno, software Wolfram, entonces en este caso voy a generar algunas gráficas empleando el comando plot y plot 3D. En el primer caso sería con el comando plot, pero yo ya tengo por aquí unas imágenes que he guardado para que no se ponga muy pesada la transmisión. Por ejemplo aquí, imagen 1. Ya, entonces esa imagen la voy a guardar en la carpeta que hemos creado. Listo. Control V. Recuerden que todos los archivos, todos los elementos que estén incorporados en nuestro trabajo deben estar dentro de la carpeta que hemos creado. Ya, muy bien. He llamado a la imagen I1. Entonces, para introducir una imagen, lo hacemos de la siguiente manera. Begin figure include graphics, ¿no? Aquí ponemos la escala, voy a poner yo en este caso 0.5 y el nombre que le llamé I1. Y para que aparezca la figura centrada, después de Begin Figure y antes de Include Graphics, tecleamos /centering. Entonces, luego presionamos F6 para comenzar la compilación y una vez que termine la compilación, para generar el PDF, tecleamos F7. La combinación de teclas F6 y F7. Terminó de compilar ahora con F7. Bueno, aquí podemos observar que la gráfica sobrepasó el tamaño de la diapositiva,
Pero eso lo podemos arreglar cambiando la escala. Si la gráfica es muy grande, entonces podemos reducir su tamaño también reduciendo su escala. Entonces, reduciendo la escala, por ejemplo, yo creo que 0.2 estaría bien. Compilan nuevamente y la gráfica ya saldría de forma correcta. Entonces, otra nueva diapositiva. Gráficas generadas con el comando plot 3D. Bueno, aquí lo más sencillo sería pues copiar, control C, control V y cambiar aquellos pequeños detalles. A ver, por ejemplo, comando plot 3D. Tengo también aquí una gráfica que he guardado, control C, y lo pegamos en la carpeta que estamos trabajando, control V y 4. Y cambiamos, le llamé figura I4 y compilamos nuevamente. Ahora F7. Ahí podemos ver las gráficas, ¿no? ¿Podemos aumentar el tamaño? ¿Podemos disminuir el tamaño? Claro que podemos. Ahora, lo que también suele hacerse a la hora de insertar una figura o una tabla es escribir su descripción. Y eso lo hacemos con caption. Caption, llaves. Y aquí, por ejemplo, podemos escribir superficies en R3. Este comando mat bb hace o genera las letras matemáticas, como por ejemplo la letra de los números naturales, números enteros, los reales, racionales, etcétera. Y acá vamos a escribir curvas en R2. Ya, curvas en R2. Y voy a aumentar aquí un poquito su tamaño. Ahí, compilan. Aquí me falta escribir caption. Bueno, F7. Aquí aparece figura, superficie en R3, ¿no? Bueno, aquí me falta escribir caption, por eso no aparece con azul, figura. Entonces aquí copio, falta copiar esto, caption, y aquí, control V. Ya, muy bien. Entonces aquí en el cuadro inferior, el cuadro de mensajes, es muy importante porque nos indica cuál es el error que estamos cometiendo. Aquí podemos compilar nuevamente y generar ya pues de forma correcta la diapositiva. Ya. Ahora para ingresar bibliografías, también se puede insertar bibliografías y eso lo hacemos de la siguiente manera. Hagamos primero una diapositiva de la siguiente manera. Begin, frame, en frame. Entonces ahí hemos hecho una diapositiva. Y dentro de la diapositiva escribimos lo siguiente. Bibliography style. Appalike. En este caso, bibliography style es el estilo del texto que estamos trabajando. Se suele trabajar en varios estilos. Uno de ellos es APA. Y trabajar con APA, pues, sería el caso más acorde, dado que lo que nos pide la Universidad Nacional de Piura bien son normas APA o Vancouver. Hay otros tipos de estilo en el que
Bueno, las variaciones sería el mostrar los años a la hora de citar, en la bibliografía, etcétera. Ya. Luego, bibliography y el nombre del documento, el nombre del documento que contiene la bibliografía. En este caso voy a crear un documento que se llame biblio, ya, biblio. Ya. Tengo que crear entonces el documento biblio. Entonces por aquí creamos un nuevo documento látex. En la parte superior izquierda aparece este recuadro. Dentro de él, el símbolo de adición. Muy bien, entonces se nos abre una nueva hoja de trabajo en blanco. Y aquí podemos guardar nuestra bibliografía que vamos a ir trabajando. Una de las maneras sencillas de cómo obtener la bibliografía en Google es yendo a Google Academic. Google Academic. Ya. Se está cargando, está muy lento el internet. Ya, Google Academic. Entramos aquí. Hoja. Ya, por Hola. ejemplo, aquí Wolfram. Hacer. ¿Ah? Ya, por ejemplo, aquí tenemos un PDF llamado Wolfram Research. Entonces, aquí tenemos dos comillas. Hacemos clic en ellas. Y aquí nos muestra ya la bibliografía, cómo se debe de citar en ya sea APA, ISO, ¿no? Si queremos en APA, presionamos aquí para llevarlo fácil a TextMaker. Cliqueamos en Big Text. Podemos copiar. Control C, copian. Y esto lo pegarían en este nuevo documento. Control V. Ya. Guardan también esto. Ya, guardan esto. A ver, entonces aquí en el disquete, en la opción guardar, presionamos. Y aquí dije que al documento le iba a llamar biblio. Biblio. Ya. Pero tenemos que poner .bib. La bibliografía es del tipo .bib. Entonces escribimos el nombre del documento y además agregamos su extensión. En este caso es .bib. Guardamos. Ya. Entonces, para citar, si yo quiero citar este libro, entonces copiamos esta parte de negro. Ya. Esta parte que sale escrito de negro, el resto sale de azul y medio dorado. Copiamos esto, control C. Vamos a nuestro documento. Y, por ejemplo, por acá puedo citar, ¿no? En una nueva diapositiva. Beijing, frame, ya, citamos, site. Y aquí escribimos lo que hemos copiado aquí en la parte de la bibliografía. Ya, bien, ahí estamos citando. Compilamos, bueno, cuando compilamos la bibliografía por primera vez,
es necesario compilarlo 2, 3 veces, a veces 3, 4 veces. Primero presionamos F11. Ya, F11. Ya, luego F6. Ya, aquí. Modo matemático, 41 y luego en el 50. A ver, ahí otra vez. Ahora sí, con normalidad. F7. Bueno, esto irá apareciendo más adelante. Como les digo, tiene que compilarse a veces varias veces. Ya. Ya, entonces, agregamos más secciones. Ahora, Ujú. otra cosa que estaba olvidando de decirles es que, bueno, aquí en este caso estoy introduciendo un título corto, ¿no? Comandos plot y plot 3D. Pero ¿qué pasa si el título fuera extenso? Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte inferior también aparece comandos plot y plot 3D. Entonces, si nosotros escribimos un título extenso, entonces eso también tendría a salir de la diapositiva, ¿no? Y se vería mal. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, aquí en título podemos introducir dos títulos, un título extenso y un título corto. Aquí con corchetes podemos introducir un título corto que aparecería en la parte inferior y entre llaves sería el título que aparece en el recuadro de azul, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir en el software, con énfasis, Wolfram Matemática. Ya, Wolfram Matemática. Y aquí simplemente ponemos, por ejemplo, Wolfram Matemática. Compilamos y vamos a notar la diferencia. Ya, ahí está. Aquí sale comandos plot y plot 3D en el software Wolfram Matemática, un título extenso, pero ya no aparece eso acá. Acá solamente aparece Wolfram Matemática, un título reducido. Y también podemos añadir aquí el conteo de las páginas, ¿no? Vamos a agregar HSpace. Vamos a darle aquí unos 5 centímetros. Unos 5 centímetros. Y ahí escribimos, ven acá afuera, insert number, insert frame number, insert frame number. Ya. Ahora, / insert total frame number. F. Ya, listo, F7. Entonces pueden observar que en la parte inferior sale el conteo de las páginas, una de 7. Entonces ahí pueden ustedes definir este espacio. En este caso el espacio sería 3.2. Si quieren más cerca, disminuirían la distancia. Para agregar más secciones, aquí hemos agregado una sola sección programación en matemática. En la siguiente diapositiva, también como una sección, comando plot, otra sección, comando plot 3D.
Entonces, al agregar estas secciones después se registran en la primera hoja, en la primera página. Vamos a visualizar. En este caso serían secciones. Luego, posteriormente, ingresaremos subsecciones. Esas subsecciones deben aparecer en la parte derecha, en la parte azul. Con F7 mostramos en la parte superior ya se han generado las secciones. Programación en matemática, comando plot 3D. En la parte izquierda, en la franja negra, aparecen las secciones. Y subsecciones de cada sección aparecerán en la franja de azul. Ahora vamos a crear subsecciones. Ya, aquí terminó plot. Elaboramos nuevas diapositivas. Para elaborar nuevas diapositivas, begin frame, iniciamos diapositiva. En frame, terminamos la diapositiva. Entonces, begin frame y en frame serían la página, cada diapositiva. Para subsecciones, antes de begin frame, entonces escribimos subsection. Subsection. Aquí voy a escribir ejemplos de ejemplos empleando el comando plot. Ejemplos empleando el comando plot. Ahora, también podemos introducir cuadros de texto de colores, que eso es muy interesante, por ejemplo, a la hora de querer introducir una definición, un teorema, sería bueno escribirlo de la siguiente manera. Begin, dentro ya de la diapositiva, begin, ¿ya? Y aquí escribimos example block, example block. ¿Ya? Y de igual manera, así como iniciamos, debemos de cerrarlos en example block. Control C. Ya. Ejemplo. Este es un ejemplo. ¿Qué pasa si no ponemos después de example block entre llaves esta partecita y yo he escrito ejemplo? ¿Qué pasa si no escribimos eso? Vamos a ver las diferencias. Control C. Y ahí mismo Control V. Borramos para notar la diferencia. Compilamos con F6. Ya terminó de compilar, ahora con F7 para visualizar. F7. Ya. Entonces aquí, example, cuando ponemos las llaves, entonces definimos qué es lo que queremos que salga como título. En este caso, lo que va a salir como título sería lo que está dentro de llaves. Y cuando no ponemos llaves, tomaría como título la primera letra del texto que vamos a escribir. Pero ¿qué tal si no queremos que vaya nada? Entonces simplemente dejamos en blanco las llaves. De esa manera, example block, llaves en blanco. Nuevamente compilamos. Listo, ya se compiló. Con F7 mostramos las diapositivas. F7. Notamos las diferencias. El último no posee un título. Para que no se muestre el título, entonces dejamos después del sample block dos llaves sin rellenar. En el caso no pongamos las llaves, LaTeX por defecto va a tomar como título la primera letra del texto que nosotros escribamos dentro de él. Pero si queremos definir un texto, un título, entonces lo hacemos entre llaves. Ya, en este caso encontramos recuadros de verde.
¿no? Y de alguna manera es para resaltar la importancia. Tenemos otros tipos de recuadro que se resaltan de azul o de rojo. Usualmente se resalta de rojo para hacer referencia, énfasis, ¿no? En alguna nota, alguna precaución, etcétera. Y eso lo ingresamos de la siguiente manera, en otra diapositiva. A ver, otra subsección. Para hacerlo más rápido, control C, control V. ¿Ya? Ya. El otro comando simplemente es block. Block. Bueno, borro esto. Control C. Y el otro es alert block. Alert block. F6. Aló. Ahora con F7 mostramos los resultados. F7. Ya, lo de azul suelen emplearse para definiciones, ¿no? En algunos casos los de verdes para teoremas, y aquí pues para hacer una nota en particular haciendo énfasis, ¿no? En algo. Rojo. Ya. A ver, alguna otra cosa deberían aparecer acá, no aparece. Pero como hemos estado compilando también, me he dado cuenta ahorita de lo que hemos estado compilando, ya apareció la bibliografía, ¿no? Entonces ya apareció la bibliografía y la bibliografía suele aparecer cuando compilamos varias veces, tenemos que compilar para que pueda aparecer la bibliografía. En este caso ya apareció.